Hola nuevamente. Esta semana estaremos tocando un tema de gran importancia para las empresas turísticas. Está asociado a las buenas prácticas para el turismo sostenible. Hemos ido comprendiendo cómo este término es de gran importancia para el desarrollo de una localidad, de las personas, de las empresas y también del medio ambiente. Y es que no podemos desvincular el turismo sostenible de estos tres elementos y entonces, ha llegado el momento de establecer criterios o mecanismos que nos permitan comprender cómo podemos hacer un turismo más sostenible y sustentable. Entonces, por eso vamos a estar desarrollando en los próximos momentos algunas indicaciones o algunos aspectos relacionados con las buenas prácticas para el turismo sostenible. Si bien es cierto, no existe una receta mágica que nos explique o que nos abone sobre cómo debemos conducir el turismo para que se vuelva de bajo impacto negativo al ambiente, a la sociedad o que tenga muy altas implicaciones en el tema de impactos, pues es importante aquí entender que sí existen algunos lineamientos o algunas orientaciones hacia dónde debemos apuntar como empresas turísticas para mejorar la calidad de los destinos y lógicamente reducir los impactos que las empresas turísticas generen al ambiente. Es importante entender que el turismo ha ido creciendo en los últimos años. De estos 50 últimos años, pues la historia del turismo ha trascendido al punto de que podemos decir que todas las regiones del mundo han utilizado, se han visto beneficiadas de esta actividad y que la han utilizado para esquematizar estrategias para su desarrollo económico. Sin embargo, aquí es importante entender que si nosotros no planificamos de forma sostenible la actividad, esta no va a tener los alcances que realmente debería hacerlo. Por esto es importante hacer saber o hacer ver que el turismo tiene que contrastar con los tres pilares de la sostenibilidad, que ya los hemos discutido anteriormente y que hablamos de un progreso económico, hablamos de mejoras en las condiciones ambientales, es decir, que debe ser amigable con el ambiente y debemos respetar el aspecto sociocultural donde la actividad turística genere beneficios para las comunidades locales. Entonces, es así como nacen las buenas prácticas de manejo, también llamadas buenas prácticas para el turismo sostenible, que son técnicas social y ambientalmente responsables, así como económicamente viables, pues lo que procuran es establecer medidas o criterios de cómo las empresas se tienen que conducir para generar poco impacto en la naturaleza. La ejecución de las buenas prácticas pues tiene grandes beneficios que los vamos a mencionar más adelante, pero es importante recalcar que ayudan a la reducción de costos de operación de las empresas. Podemos decir que son medios ideales para ejecutar un proceso o una operación, los cuales permiten que una empresa u organización alcance un alto desempeño, sirven como meta para lograr a nivel de excelencia y aquí es donde surgen entonces las denominadas empresas verdes, que son empresas que tienen alto compromiso con el ambiente y que procuran la conservación de los mismos. Pues las buenas prácticas se sustentan en el proceso y subprocesos que son particulares para cada empresa. Esto quiere decir que las características fundamentales o particulares de cada empresa van a determinar qué tipo de prácticas van a tener que ejecutar. Y es que, como les decía, no es una camisa de fuerza, no es una receta mágica. Cada empresa tiene que establecer sus prácticas de acuerdo a las condiciones en las que ella se encuentra. Pues permiten crecer y cambiar respondiendo al propio interés y la capacidad de respuesta de la organización. Por otro lado, es importante mencionar que las buenas prácticas para el turismo sostenible buscan mejorar el desempeño social, ambiental y cultural, económico y la calidad de vida de clientes, también ayudando a construir un producto diferenciado y una mejor imagen, puesto que el producto que nosotros vamos a ofrecer a través de la empresa se orienta a ser un producto sostenible y un producto amigable con el ambiente.
¿Por qué surgen las buenas prácticas? Bueno, surgen por situaciones encontradas en los hoteles que no cumplen con las expectativas de los clientes, sobre todo relacionadas con aquellos clientes con alto sentido ecológico o a aquellos clientes comprometidos con la reducción de los impactos ambientales que a lo largo del tiempo los seres humanos han provocado. Entonces, aquí se trata de buenas prácticas para un uso eficiente del agua, para un uso eficiente de la energía, para un uso adecuado y necesario de químicos y mínima generación de sólidos. Esto quiere decir que todos estos puntos son aspectos fundamentales a tener en cuenta para la generación de las buenas prácticas del turismo sostenible. Por otro lado, también las buenas prácticas, el implementar genera beneficios, como beneficios para el personal con lineamientos claros que estos cumplen. Genera beneficios de monitoreo y control de lineamientos, también una responsabilidad y conciencia ambiental y social de calidad, así como la reducción de los costos, porque por ejemplo, nosotros estamos haciendo un uso eficiente de la energía, lógicamente eso se va a traducir en un menor consumo de ella y por consiguiente entonces habría una reducción de los costos. Un largo, y aquí podríamos hablar también de un largo etcétera, etcétera. Quiere decir que los beneficios de implementar las buenas prácticas podrían ser muchísimos. Como les decía anteriormente, no existe una receta única, dependerá de las características de cada empresa. No funciona igual para todos y en todos los lugares. Hay que considerar que la situación ambiental de la empresa, la parte geográfica, social, política, económica, cultural, tecnológica, que puede incidir en qué tipo de prácticas ambientales yo voy a aplicar. Porque, por ejemplo, la parte tecnológica, entre más oportunidades o mejores condiciones tecnológicas tenga en mi empresa, yo las puedo utilizar para optimizar los recursos. Cada empresa debe fijar sus propias metas, oportunidades y restricciones e ir mejorando su desempeño constantemente. Se trata de ir implementando de a poco las buenas prácticas que van a permitir mejorar o aportar de manera significativa al impulso de dicha empresa, sin olvidar la necesidad de un sistema de monitoreo y control permanente. Esto sobre todo está asociado a que las empresas turísticas deben permitir o deben buscar la eficiencia en la optimización de sus recursos, y esto se debe hacer a través de un monitoreo y un control de calidad de que se estén cumpliendo a cabalidad las buenas prácticas. ¿Qué implica la ejecución de buenas prácticas? Primero, un cambio de actitud en la empresa. Segundo, un cambio de las operaciones. Esto está arraigado a que si yo estoy haciendo una mala práctica, entonces tengo que mejorar mis operaciones para poder lograr cambiar esta situación. Luego, cambio en los equipos e instalaciones, sobre todo en aquellos equipos que generan alto consumo, por ejemplo, del agua. Hoy en día ya existen inodoros que al momento de bajar la palanca sacan la cantidad suficiente de agua y no se desperdicia la misma. Por otro lado, por ejemplo, tuberías que estén en mal estado y que estén botando agua, o también el uso de bombillas que generan un mayor consumo de electricidad, son algunos equipos que se tienen que modificar. ¿Qué significa entonces un cambio de actitud? Un compromiso de los administradores, un compromiso de la participación del personal, porque esto no solo lo realizan los jefes, sino también el personal que trabaja en las empresas turísticas tiene un alto nivel de compromiso hacia la implementación de las buenas prácticas. Y por otro lado, compartir con los clientes, enseñarle a los clientes a través de una muy buena comunicación a participar del proceso de implementación de buenas prácticas, como por ejemplo, si la persona no está en la habitación, dejar apagados los aparatos electrónicos, o por ejemplo consumir la cantidad de agua necesaria. Si una toalla está limpia, entonces hacerlo saber, y así una serie de conductas que ellos pueden ir modificando. Por otro lado,
Las buenas prácticas también implica la implementación de cambios operacionales, hábitos en el desempeño del trabajo, hacer las cosas de diferente manera, establecer procedimientos claros, monitoreo, control y evaluación. Significa también cambios en las instalaciones del equipo, que por ejemplo los diseños, las instalaciones y equipos sean más sofisticados, pero no significa que sean de mayor costo, sino que tengan un mayor grado de eficiencia. Entonces se generan un esquema bastante práctico en cuanto a las buenas prácticas para el turismo sostenible, una guía para que el pequeño y mediano empresario empiece a gestionar estas prácticas que dentro de su empresa van a ser importantísimas para mejorar las condiciones operativas de la organización. Dentro del punto de vista ambiental, pues del tema de agua, energía, flora, fauna, áreas naturales de conservación, áreas verdes y jardines, desechos sólidos, contaminación y educación ambiental son algunos criterios que se tienen que tener en cuenta al momento de diseñar las buenas prácticas. En el tema sociocultural, como las actividades culturales, la contribución al desarrollo local, el rescate y protección del patrimonio histórico y cultural, el respeto hacia las culturas y poblaciones locales también son indicadores bastante importantes para poder ejecutar las buenas prácticas. Y dentro del punto de vista económico, pues hablamos de el diseño de una política clara de planificación hacia las buenas prácticas, una administración y una dirección estratégica que permita establecer las buenas prácticas, asimismo valerse de las leyes existentes en el país y también de las regulaciones internas de la empresa para poder establecer las buenas prácticas. Hablamos de la calidad, de la comunicación y el mercadeo. Siempre es importante que estas empresas se promuevan o se den a conocer como empresas responsables con el ambiente. Hablamos también del diseño y construcción, como también de temas de salubridad y seguridad, de suministros y proveedores y monitoreo y acciones. Es importante que todos estos puntos que yo he mencionado en este momento estén asociados exclusivamente a un solo objetivo, a la implementación de buenas prácticas para que la empresa sea sostenible y que sea más eficiente en la administración, gestión y operación de sus recursos. Entonces, algunos consejos prácticos en el tema ambiental, como bien lo mencionaba anteriormente, es una buena gestión del agua, una buena gestión de la energía, de la flora y fauna, en caso tal de que sí lo tenga. Por eso decíamos de que la aplicación de las buenas prácticas va a depender de la naturaleza de la empresa. Si la empresa no está asociada a un área protegida, entonces no se van a ejecutar buenas prácticas para el tema de áreas protegidas, como áreas naturales de conservación, áreas verdes y jardines, desechos sólidos, contaminación, educación ambiental, entre otros. En la parte sociocultural, pues hablábamos de las actividades culturales, la contribución al desarrollo local, el rescate y protección del patrimonio histórico y cultural, el respeto a las culturas y poblaciones locales, es decir, cómo estas empresas pueden contribuir a todos estos temas de orden cultural. Desde el punto de vista económico, generar políticas de acción encaminadas a establecer estándares de calidad dentro de la empresa que permitan poder aplicar las buenas prácticas y que se vuelvan una normativa regulatoria dentro de la empresa que permita no solo mejorar las condiciones, la reducción de los costos, sino que también elevar una imagen ante el mercado de una empresa responsable con el ambiente, una empresa socialmente responsable de igual forma y una empresa rentable. Hablaremos sobre algunos beneficios o algunas cuestiones que permiten las buenas prácticas. Dentro de ellas, pues permiten incrementar la eficiencia y manejo de la operación de la empresa, ahorrar los costos y tiempo, proporcionar controles operacionales, mejorar el aprovechamiento de insumos como el tema de agua, energía y químicos, también disminuir la cantidad de desechos, sobre todo el tema de aguas hervidas, sólidos y contaminantes,
Por otro lado, permiten involucrar al personal, controlar la visita en áreas protegidas y naturales, conservar los hábitats, disminuir la contaminación visual, escenarios naturales no alterados, también favorecer un comportamiento respetuoso con las culturas locales. Esas son algunas cuestiones que permiten las buenas prácticas. ¿Qué se necesita para implementar buenas prácticas? Bueno, primero tener políticas ambientales dentro de la empresa. Se necesita ejecutar un plan de acción, esto es decir, se necesita la planificación, implementación y operación, echar a andar las buenas prácticas, acciones correctivas, es decir, que aquellas acciones que durante las prácticas se estén ejecutando de forma negativa, entonces se empiezan a corregir. Luego, monitoreo constante, una evaluación de cómo van los procesos, revisión gerencial o del responsable y mejoramiento continuo. Vamos a analizar algunos casos de éxito de algunas empresas en Latinoamérica que han tenido bastante importancia para el tema del turismo sostenible. Vamos a ver cómo 14 localidades y empresas pues han tenido un alto éxito en el tema del uso de buenas prácticas para el turismo sostenible. Hablaremos primero sobre la Senda Moravia de Chirripó. Esta se encuentra en Turrialba, Costa Rica. Este es un poblado indígena que se encuentra cerca de la Reserva Indígena Chirripó y del Parque Nacional Chirripó, que es el punto más alto de todo Centroamérica, al sureste de San José. Relativamente el hotel es pequeño, sin embargo, a pesar de contar con 1.152 hectáreas, solo cuenta en la actualidad con 13 habitaciones. Como su nombre lo indica, al inicio era una hacienda y a partir del 2000, pues sus propietarios decidieron convertirlo en un albergue para recibir turistas de Estados Unidos, Canadá y Europa. Un caso bastante particular por el cual se considera una empresa de alto éxito con el tema de las buenas prácticas es que esta empresa ha logrado sobresalir en el tema de cultivos locales, donde los turistas tienen la oportunidad de visitar la localidad o la hacienda, pero también estar en contacto con la naturaleza y participar de las actividades productivas que realiza la hacienda. Por ejemplo, el tema de practican el tema de cultivos, también participan en la cría de ganado y también de cerdos. Es muy importante porque la empresa ha tenido un alto éxito en el tema de protección y tiene un alto índice ético de conservación hacia los recursos que se encuentran cercanos a la reserva indígena. Vamos a hablar sobre la segunda empresa, que es Hotel Villas Gaya. Hotel Villas Gaya se encuentra en la península de Osa, Costa Rica. Es una zona de mar muy cercana a la península de Osa, aproximadamente a 35 kilómetros de un área que se llama Dominical y que sobresale en el tema de turismo de sol y playa. También es importante mencionar que esta zona se encuentra en el área pacífica de Costa Rica. La empresa ha construido 14 casitas con baño propio, además de un restaurante, piscina y sendero. Villa Gaya emplea aproximadamente a 15 personas de la localidad. Su estructura fue ideada en el año de 1996 con el objetivo de permitir a los huéspedes interactuar con la naturaleza. El hotel además ofrece tours por el Parque Nacional Corcovado, también el Parque Marino Ballena, el buceo en la Isla del Caño, también observación de aves, avistamiento de ballenas, delfines, cabalgatas y caminatas alrededor de Ojochal. Es importante mencionar que esta empresa también tiene un alto sentido de responsabilidad ética con el ambiente y participa constantemente, conjuntamente con los turistas en temas de conservación de las tortugas. Vamos a hablar ahora de un hotel de bastante éxito en el tema de conservación, que es la Cusinga Eco Lodge. Este hotel se encuentra en la Bahía Ballena en Costa Rica. El hotel pues pertenece a todo el corredor de costa pacífica del sur de
de Costa Rica. Se concentra bastante en el tema de conservación de los recursos marinos costeros y pues nace en el año de 1970 con su fundador John Tresemer, que fue el gestor, un punto interesante del Parque Nacional Marino Ballena en la región sur del país. Aquí es importante mencionar que esta empresa tiene aproximadamente 250 hectáreas, pero que en su mayoría han sido destinadas para el tema de conservación y para el tema de proyectos de reforestación con especies autóctonas de la zona sur de Costa Rica. También es importante mencionar que el hotel relativamente es pequeño, pues cuenta únicamente con 10 habitaciones, todas ellas con vista al mar y con servicios de alimentación para 40 personas. También es importante recalcar de que la empresa cuenta con servicios de actividades de sendero, también tours al Parque Nacional Marino Ballena, y pues involucra a los turistas en las actividades de reforestación y de talleres artesanales para que ellos tengan mayor contacto con la naturaleza. Vamos analizando tres justamente empresas costarricenses, porque son los países, es Costa Rica quien lidera estos temas. Por otro lado, vamos a hablar sobre el Hotel Casa Naranja. Este se encuentra en Nicaragua, Managua. A pesar de estar ubicado en la zona central de la capital, el hotel goza de un ambiente tranquilo y relajante, cerca de sus centros de compra, cines, restaurantes y bancos. El origen de la estructura del inmueble es una antigua casa colonial nicaragüense, en la cual ha sido remodelada y modificada en función a las condiciones o comodidades de los clientes. Es importante mencionar que el hotel cuenta con 9 habitaciones para 24 personas. El hotel dispone de un personal bilingüe y es una de las primeras empresas turísticas de Nicaragua, en haberse suscrito a la certificación de la Rainforest Alliance, que es una institución que certifica a aquellas empresas con alto sentido de responsabilidad con el ambiente. Entonces, esta empresa sobresale por el tema de implementación de un uso eficiente del consumo de energía y de agua, y ellos participaron para poder certificarse y lógicamente pues recibieron la certificación, que más adelante les voy a hablar un poco sobre estos temas de certificación. Ahora hablaremos sobre el Hotel El Convento. El Hotel El Convento se encuentra en la zona de León, aproximadamente a 100 kilómetros al norte de Nicaragua. Recordemos que León es una ciudad histórica, patrimonio cultural de la humanidad, y pues dentro de esta ciudad se encuentra el Hotel El Convento, llamado así porque en algún tiempo esta casa fue utilizada como convento. Cuenta con 31 habitaciones y con capacidad para 61 camas. Además de cuenta con un restaurante tipo comida gourmet y una cafetería. También cuenta con pasillos que rodean el patio central. Es importante mencionar que esta empresa ha sido totalmente decorada con muebles antiguos y obras de arte de la ciudad de León. 2 salones para eventos con capacidad para 400 personas y un servicio de internet inalámbrico. También es importante mencionar que tiene contratado a 41 personas. Lo particular que hace a este hotel es que ellos han logrado modificar algunas cuestiones de la estructura de la casa sin alterar el patrimonio cultural o el legado que ha dejado la construcción, pero que han sabido crear estrategias o han sabido crear mecanismos para que el hotel sea sostenible. Han logrado gestionar un programa de monitoreo de consumo de agua, y también están comprometidos con el tema de conservación del patrimonio cultural que se encuentra en sus cercanías. Contribuyen de manera significativa hacia el rescate del patrimonio cultural de la ciudad de León.
De forma rápida les hablaré sobre el Hotel Mansión Teodolinda, que también es otro que ha sido certificado por el uso de un programa de control energético. Este se encuentra en la ciudad de Managua, justo en la zona central de la ciudad. Es importante recalcar que nace en el año de 1993 y que en la actualidad pues emplea a más de 65 personas. Ellos han generado un sistema, han cambiado todo el sistema para lograr tener un aprovechamiento de la energía solar, y entonces ellos optimizan este recurso para tener un control energético y reducir los costos de operación. Tenemos el Hotel Patio Andaluz. Este se encuentra en la ciudad de San Francisco de Quito, en Ecuador. En la ciudad de Quito, que también constituye parte del Patrimonio Mundial de la Humanidad, pues se encuentra este hotel llamado Hotel Patio de Andaluz. Es una característica de este hotel ser un hotel boutique. Se encuentra en el centro histórico de toda la ciudad de Quito. Y una característica fundamental es que fue fundado en el año 2004, y desde sus orígenes se preocuparon por la protección y conservación del patrimonio cultural, adaptando las medidas adaptando buenas prácticas para un uso eficiente del agua, la energía, y para tener un alto compromiso con el tema de patrimonio cultural. Tenemos la Cooperativa y Conservación y Desarrollo Comunitario Sustentable de Santa Lucía. Este se encuentra en el Bosque Nublado de Santa Lucía, Ecuador. De la rica biodiversidad que habita en el bosque, ellos participan en constantes programas de conservación de flora y fauna. Tienen una capacidad para albergar 20 personas y ellos contienen aproximadamente 12 empleados. Una característica fundamental de este albergue es que ellos no se concentran en la cantidad de personas para albergar, sino personas que tengan alto sentido de compromiso ético con la conservación, puesto que los turistas visitan este lugar con el objetivo de participar en programas de rescate de flora y fauna. También es importante mencionarles que este albergue pues sobresale por ser uno de los primeros empresas turísticas de Ecuador en conseguir una certificación Rainforest Alliance. Tenemos el Hotel Séptimo Paraíso, que se encuentra en los bosques de Mindo, Ecuador, a 70 kilómetros noroccidente de la ciudad de Quito. Se encuentra entonces una reserva ecológica llamada Séptimo Paraíso. Los propietarios de esta empresa decidieron construir tenían un terreno bastante grande que ellos procuraron la conservación. Por eso construyeron lo que se le conoce como una reserva forestal privada, ya que el manejo de esta reserva depende en su totalidad de la gestión que se genera a través del hotel. Sus instalaciones constan de 22 habitaciones, decoradas con un estilo campestre y elegante, con baño privado, agua caliente, jacuzzi, restaurante, tienda de artesanía. Las personas que visitan este lugar tienen la oportunidad de participar en temas de conservación de flora y reforestación. Ahora hablaremos del Hotel Termas de Papallacta, que se encuentra en la zona de Quito, Ecuador. Este es un hotel que se encuentra aproximadamente a 60 kilómetros de la capital del país, y pues fue también uno de los primeros hoteles en recibir certificación Rainforest Alliance, y los turistas que visitan este lugar participan en temas de conservación ambiental. Tenemos el Hotel Ajau, que se encuentra en la ciudad de Guatemala. También pues este hotel se encuentra en una zona colonial del país, y parte del dinero que se genera de este hotel va destinado al tema de conservación del patrimonio cultural material de la ciudad de Guatemala.
Ahora hablaremos del Hotel Villa Santa Catarina, que se encuentra en Sololá, Guatemala, muy cerca del lago Atitlán y los volcanes que rodean el pueblo de Cachiquel. Esta empresa sobresale porque sus propietarios participan constantemente y apoyan a programas de desarrollo potencial del turismo en el país. Entonces tiene un alto nivel de apoyo a organizaciones y apoyo a entidades que procuran el desarrollo del turismo en el país. Tenemos el Hotel Tacalic Maya Lodge, que este hotel se encuentra en Guatemala. El hotel nace en el año 2005 con el objetivo principal de fortalecer y mejorar la calidad de vida de las familias que habitan la finca y las familias de las comunidades aledañas de la zona de Tacalic. El Hotel Casa del Caballo Blanco se encuentra en Río Mopán, Belice. Este es un hotel que sobresale por ser altamente ecológico, con alto sentido de responsabilidad hacia la conservación y compromiso ético por el tema de la vida de las aves. Entonces está comprometido con que los turistas que visitan este sitio pues tengan la participación de experimentar programas de rescate hacia el tema de aves. Ahora bien, vamos a hablar sobre entonces las buenas prácticas que debemos implementar. Aquí es importante entender que las buenas prácticas las vamos a separar en tres aspectos fundamentales. Primero hablaremos sobre el ámbito empresarial, seguidamente hablaremos sobre el ámbito cultural y por último estaremos hablando sobre el ámbito ambiental, que es el que desarrollaremos más detenidamente. Entonces, desde el punto de vista empresarial, lo importante es que la empresa cree primero políticas encaminadas hacia la sostenibilidad. Si una empresa no crea las políticas hacia la aplicación de buenas prácticas, entonces no podemos ejecutar las buenas prácticas, ya que las políticas se convierten como en una normativa o como una dirección hacia la que va a conducirse el tema de la sostenibilidad de la empresa. En este sentido, pues algunos aspectos que debe tener en cuenta en la creación de estas políticas es no usar más recursos de los que no tiene la empresa. Tampoco no utilizar los recursos sociales, ambientales y ambientales y económicos sin pensar en el futuro de todos. También debe administrar la empresa por medio de un balanceo de los recursos económicos, sociales y ambientales. Es muy importante tener presente que debe generar políticas encaminadas a la sostenibilidad, al cuidado y administración del dinero, del tiempo, las herramientas, también mejorar la calidad de vida de los empleados y también de la población local y que tener un alto compromiso hacia la conservación del ambiente. Debe proteger el medio ambiente en el que se desarrolla el personal y la empresa, no otorgando más importancia solo al dinero o a la sociedad, sino que debe existir un equilibrio entre estos tres elementos. Comprometer a la sostenibilidad comprometer que la sostenibilidad es el resultado de la integración de balance entre el dinero, el ambiente y los aspectos sociales de las personas. Entonces es importante que como empresa se genere este compromiso. Partimos de ahí, del compromiso que genere la empresa por aplicar este tipo de buenas prácticas, que al final se condensa en reglas básicas para aplicar la sostenibilidad en la empresa, donde ningún recurso renovable debe utilizarse a un ritmo superior al que requiere para reponerlo. Ningún producto contaminante debe producirse al ritmo superior del que no pueda ser reciclado y ningún recurso no renovable debe aprovecharse a mayor velocidad de la necesaria para sustituirlo.
Entonces, queda claro que como empresa lo que se debe hacer es crear una visión y una política de sostenibilidad empresarial, contando con una misión empresarial concreta hacia la realidad de la visión, que haga que todas las acciones empresariales cumplan con los valores definidos, enfocados al tema de sostenibilidad, que determine todas las acciones empresariales respondan a ciertas normas claras y definidas que vamos a conocer más adelante, y que establezca que todas las acciones empresariales cumplan con los procesos y procedimientos establecidos en el plan estratégico de la empresa. Es importante entender que este plan estratégico de la empresa tiene que estar enfocado hacia el tema de buenas prácticas. Entonces, desde el punto de vista sociocultural, ¿qué puede hacer la empresa? Vamos a analizar de forma rápida algunos aspectos que debe tener en cuenta la empresa para poder desarrollar el ámbito sociocultural. Primero, es importante que la empresa contribuya al desarrollo local de la comunidad. El desarrollo local de la comunidad es entendido como aquel desarrollo que alcanza una comunidad o una localidad partiendo de la generación de recursos económicos que le permitan mejorar la calidad de vida, pero también con un compromiso ético hacia la conservación de los recursos naturales. A partir de aquí van a ver que todas las diapositivas se encuentran cargadas y ustedes dirán el por qué están así. La idea es que ustedes puedan hacer una lectura, pues las mismas fueron creadas para que se haga un análisis y una lectura del proceso. Yo trataré de ir generando algunas ideas puntuales, pero queda como actividad que ustedes hagan una valoración y una lectura comprensiva sobre cada uno de los aspectos que yo desarrollo a continuación. Desde el punto de vista cultural, pues la empresa tiene que definir una idea clara y precisa como eje de desarrollo empresarial que fomente el respeto y contribución a la cultura local. Esto significa que se deben establecer criterios de cómo la empresa puede contribuir hacia el rescate, preservación y respeto de la cultura local. Por otro lado, la empresa tiene que analizar el sentido de las comunidades locales hacia la empresa y hacia el turismo a través de la implementación de pequeñas encuestas de sondeo de opinión de cómo deben ser llevados a cabo permanentemente. Esto implica que la empresa siempre tiene que pensar en qué opinión tiene la comunidad hacia la empresa. Por consiguiente, entonces es importante que empiecen a hacer un sondeo o alguna valoración de si la población está conforme con el funcionamiento de la empresa. Por otro lado, tiene que procurar promocionar y auspiciar la creación de empresas conexas vinculadas a cadenas productivas del turismo en la comunidad. Significa que debe fomentar o debe apoyar a que surjan otras empresas. Por ejemplo, un hotel puede contribuir a que surja una agencia de viajes, o un hotel puede contribuir a que surja un museo u otra empresa que va a venir a mejorar el producto turístico de la localidad. Tiene que apoyar la planificación y ejecución de los objetivos de desarrollo comunitario, que yo les remito a que hagan una lectura más generalizada, más específica. Tiene que contribuir a implementar programas de capacitación permanente del capital humano local. Es decir, que la empresa puede participar en programas de capacitación a las localidades. Incluso podría contribuir prestando los salones de eventos o prestando las instalaciones para que la población local pueda capacitarse en temas relacionados con el desarrollo local. La empresa tiene que elaborar una política de contratación de personal que procure el respeto por la equidad de género, la equidad étnica y la incorporación de personal con capacidades especiales. Por eso es importante que la empresa dé oportunidades a este tipo de personas. También debe procurar
lograr cumplir con todos los aspectos legales que conlleva la contratación del personal. Debe apoyar la creación de un ambiente amigable entre la empresa y la comunidad. Puede participar como patrocinadora o como organizadora de actividades deportivas, sociales o culturales que se lleven a cabo en la comunidad. Aquí es muy importante ver cómo algunas empresas siempre están patrocinando programas deportivos o programas culturales o para ferias. Siempre ellos ponen un granito de arena. El turista debe conocer con la ayuda de la empresa los códigos de conducta que encontrará en la localidad que visita. Esto es importante porque la comunidad tiene que hacer ver o dar a conocer al turista algunas normas de comportamiento locales para que éste no vaya a perjudicar o no vaya a alterar la tranquilidad de las personas locales. La empresa y la comunidad deben entender que deben emprender acciones que favorezcan el rescate y la protección del patrimonio histórico y cultural. Entonces es aquí importante que siempre la empresa participe en programas enfatizados en este tipo de acciones. La empresa también y la comunidad deben ofrecer actividades culturales como parte del producto turístico. No necesariamente significa que, por ejemplo, un hotel solo vaya a vender habitaciones. También puede promover la venta de otras empresas o apoyar a otras empresas como rutas artesanales, también las visitas a museos, visitas educativas, la participación en actividades cotidianas, en festividades, congresos y eventos culturales que existan en la comunidad. Entonces siempre la empresa tiene que hacer publicidad de todo este tipo de acciones. La empresa también tiene que promover el conocimiento de la producción artesanal y de la zona, crear un atractivo de interés y fortalecer los ingresos locales. Por ejemplo, dentro de su decoración siempre tener cuestiones alusivas a las artesanías locales que permitan promover el conocimiento de las mismas. Incentivar a los turistas para conocer y compartir la riqueza de danzas, música de la zona, ya sea dentro y fuera de la operación, en momentos programados o difundidos. Tiene que promocionar el aprendizaje de lenguas nativas por parte de los turistas mediante su inclusión en folletos o uso con miembros de operación. Puede promover espacios que permitan el intercambio. Y pues vamos a hablar más detenidamente de algo que sí me interesa bastante, que es el ámbito empresarial, porque las empresas hoy en día han tenido, está creciendo mucho el compromiso ético hacia la conservación del ambiente. Entonces aquí es importante entender qué buenas prácticas podemos ejecutar desde el punto de vista empresarial para lograr mejorar las condiciones actuales de la... Vamos a iniciar hablando sobre un tema que no es nuevo para todos, es el tema del calentamiento global. Como sabemos, hoy en día existen muchas emisiones de dióxido de carbono que han ido provocando un calentamiento global y que está generando grandes problemas para el tema de ambiente. El cambio climático, aquí hay que entender lo que es producto de la actividad humana y pues consiste en una modificación de la temperatura que va en aumento promedio en el planeta. Aquí es importante indicar que el cambio climático es ocasionado por el efecto invernadero, que lo generan ciertos gases, dentro de los cuales sobresale el dióxido de carbono, y pues algunas consecuencias que podemos ver es cómo los glaciares y casquetes polares se están derritiendo, lo cual ha ocasionado que los océanos aumenten la cantidad de agua y que puedan generar
mayores inundaciones. Por otro lado, también es importante mencionar como incendios, como también los huracanes se han vuelto más desordenados. Todos estos son algunas cuestiones que ha provocado el calentamiento global. Vamos a hablar como empresa turística qué acciones se pueden implementar para mejorar las condiciones. Vamos a hablar sobre el tema del agua. Primero, es importante entender que cuánta agua se utiliza al día por persona. Bebemos 8 vasos de agua aproximadamente en el día, entonces eso implica 2 litros de agua. Nos lavamos las manos y utilizamos 2 litros de agua al día. Cuando nos cepillamos los dientes utilizamos 7 litros de agua. Vean ahí cómo solo el hecho de cepillarse los dientes provoca que consumamos 7 litros de agua. Luego, cuando cocinamos y lavamos los alimentos, gastamos 9 litros de agua, y cuando bajamos la palanca del inodoro gastamos 20 litros de agua. Esto quiere decir que bajar la palanca del inodoro es una de las prácticas que más ocasiona el desperdicio del agua. También lavar los platos a mano o en lavaplatos genera 11 litros de agua usados. Ducharse por 10 minutos con una ducha regular, pues esto provoca el desperdicio de 150 litros de agua. Lavar una carga de ropa en la lavadora provoca 190 litros de agua. Regar un jardín de 10 metros cuadrados aproximadamente, se necesitan 250 metros de agua. Lavar un auto por 15 minutos, entonces estamos utilizando 400 litros de agua, haciendo un total de 1140 litros de agua utilizados en el día. Entonces, no les hace pensar que si realmente tenemos que mejorar o tenemos que cambiar este estilo de vida. Realmente sí tenemos que hacerlo, tenemos que empezar a preocuparnos por mejorar, por hacer un uso eficiente del agua. Por ejemplo, cuando vamos a cepillarnos los dientes, ¿para qué dejar abierta el grifo? Lo ideal sería cepillarnos con un vaso con agua o cepillarnos y cerrar el grifo y utilizarlo cuando ya nos vayamos a enjuagar, que sería una de las formas más ideales. Cuando nos vamos a bañar y nos estemos enjabonando o no estemos haciendo uso del agua, entonces podemos cerrar la válvula de la ducha, y así sucesivamente. Son acciones que están enfatizadas hacia un uso racional del agua y que vamos a ver más adelante que pueden hacer las empresas turísticas para hacer un uso racional del agua. Vamos a hablar un poco sobre la energía, y sobre la energía, pues aquí es importante entender que no podemos vivir sin energía. Realmente la energía es quien da impulso y quien da el proceso de movimiento a todo lo que hacemos. Hoy en día creo que las actividades no las podríamos realizar si no tenemos acceso a energía. Ahora bien, existen dos tipos de energía, renovables y no renovables. Por ejemplo, la no renovable es producto de aquellas que en algún momento, aquellos recursos que en algún momento se pueden dejar de existir a causa del consumo excesivo, como el tema del petróleo. Pero también es importante entender que quemar petróleo provoca alto daño a la atmósfera. Entonces podemos utilizar o hacer uso de otras energías como la energía solar o la energía eólica. Entonces aquí tenemos que existen energías alternativas como la energía solar, que proviene del sol, la energía eólica, que proviene del viento, que se genera de vientos. Tenemos la energía geotérmica, que
que aprovecha el magma del interior de la Tierra para generar electricidad en las centrales geotérmicas, y tenemos la energía biomasa que aprovecha la materia orgánica para generar energía. Entonces es importante empezar a establecer algunas alternativas que permitan utilizar este tipo de energías. Vamos a hablar un poco sobre la cantidad aproximada de kilovatios por hora consumidos por un mes por 4 turistas en una empresa pequeña. El aire acondicionado, kilovatios, se gastan aproximadamente 320 kilovatios mensuales, lo que corresponde a un porcentaje total del 13.61%. El ventilador de techo, 20 kilovatios. La iluminación consume 334 kilovatios. La cocina eléctrica con horno, 650 kilovatios, genera el uso de una estufa con horno. La refrigeradora con congelador, 270 kilovatios, un lavaplatos automático, 50 kilovatios, el horno microondas, 42 kilovatios, la tostadora, 20 kilovatios, el coffee maker, 12 kilovatios, la secadora de ropa, 100 kilovatios, la lavadora de ropa, 12 kilovatios, la televisión 40 kilovatios, la aspiradora 6 kilovatios y el calentador de agua 470 kilovatios. Entonces nos damos cuenta que aquellos aparatos generadores de calor son los que más energía consumen, o generadores de frío, como por ejemplo el aire acondicionado, las estufas con horno, también los calentadores de agua son algunos de los elementos que mayor consumo de energía tenemos que mayor consumo de energía tenemos. Entonces aquí lo importante es empezar como empresas turísticas, ¿qué cambios podemos hacer? Por ejemplo, en el tema del aire acondicionado, dejar un letrero que indique al huésped que al irse dejar apagado su aire, o estar programados estos aires para que cuando no haya personas en la empresa o en la habitación, el aire se apague automáticamente. También ha crecido mucho la tendencia de empresas hoteleras donde los generadores de luz como focos, bombillos, etcétera, se apagan automáticamente cuando ya no existe una presencia humana, es decir, que funcionan con sensores que se encienden y apagan cuando cuando una persona se acerca a la zona, y se apagan cuando la persona se retira de la zona. Entonces, algunos aspectos a tener en cuenta son iluminación, el uso de electrodomésticos dentro del hotel, enseñarle al huésped que no deje encendida la televisión cuando ya no se encuentre. Se pueden aprovechar al máximo el uso de energía solar. De hecho, algunos hoteles hacen uso de esto a través de techos de color transparente que sirven para aprovechar la energía solar. En el tema de biodiversidad, pues aquí es importante entender que la empresa tiene que participar en programas de rescate hacia la vida de la flora y también con el tema de los jardines, las empresas tienen que ser eficientes en la gestión de los jardines, de tal manera que puedan utilizar las aguas grises para el riego de los jardines, así como también se pueden participar únicamente
sembrando plantas que no consuman gran cantidad de agua, también aprovechar el agua de la lluvia para regar los jardines son algunas buenas prácticas que pueden utilizar las empresas para mejorar las condiciones de biodiversidad en los jardines. En áreas protegidas, pues las empresas siempre tienen que tener un alto sentido de conservación y protección hacia las áreas protegidas que nosotros hemos desarrollado en las unidades anteriores. Ellos siempre las empresas deben buscar programas que motiven a la comunidad local y al personal a la protección de dicha área protegida. Siempre por ejemplo, algunas prácticas que han utilizado las empresas son la caminata en pro del área protegida, donde se programa una caminata con muchos atletas y que los ingresos generados por dicha actividad vayan encaminados a temas de conservación de la empresa, del área protegida. Por otro lado, la empresa tiene que diseñar buenas prácticas enfocadas a mejorar las condiciones de la contaminación, los problemas de la atmósfera, problemas en el agua y en los suelos son algunos ejemplos de acciones que se generan y que causan contaminación. Es por eso que podemos participar como empresas de acciones enfocadas en este tema de rescate de mejora para reducción de la contaminación. Asimismo, también algunos factores que se tienen que tener en cuenta es que la empresa tiene que contribuir a mejorar las condiciones del aire, a mejorar las condiciones del agua para no seguir contaminando. Por ejemplo, uno de los aspectos fundamentales es que se cuente con plantas de tratamiento de aguas hervidas. Sabemos que estas plantas son bastante caras, pero si lo vemos desde otro punto puede ayudar a la reducción puede ayudar a la reducción de la contaminación y que también permitiría el aprovechamiento de estas aguas, sobre todo de las aguas grises que podrían ser recicladas. También la empresa puede promover el mejor funcionamiento de su planta de transporte para que ésta no genere contaminación al aire. También otro aspecto bastante interesante es la reducción de los desechos sólidos. Una cáscara de banano tarda un mes en degradarse, una bolsa de papel tarda un mes en degradarse. Sin embargo, cuando utilizamos, por ejemplo, un chicle o una goma de mascar tarda 5 años. Una colilla de cigarro tarda de 1.5 a 12 años. Un Tetra Pak tarda 30 años, una bolsa de plástico tarda entre 10 a 150 años, una botella de aluminio, de plástico tarda de 100 a 1000 años y una lata de aluminio tarda de 200 a 500 años. Entonces, si vemos desde el punto de vista, todo esto va a dar al océano y tardarán muchos años en degradarse. Por consiguiente, tenemos que establecer estrategias encaminadas a la reducción de este tipo de elementos, sobre todo los elementos plásticos. Siguiendo con algunos ejemplos, los aros de plásticos en latas de refresco tardan 400 años, una batería tarda de 1000 años, botellas de vidrio tardan de 400 a 1.000.000 de años. Sin embargo, el vidrio dentro de los elementos es uno de los que menos contaminación provoca. Y el poliestireno, que no puede ser polipropileno, el telgopor, el unicel o el esterofoam, nunca se degrada. Y es justamente lo que ha crecido mucho con el tema de los restaurantes que utilizan este tipo de elementos.
Entonces, para las estrategias o las buenas prácticas que la empresa utilice enfocadas hacia el tema de los desechos tienen que estar enfocadas en reducción, reutilización y el reciclaje y la disposición de los desechos. Se puede contar con una planta de tratamiento de desechos sólidos enfocada hacia la reducción. Asimismo, también la empresa puede participar en programas de reciclaje que sirvan para lograr una economía circular, que la economía circular es el aprovechamiento de todo y no desechar nada, sino que los desechos, verles qué opción podemos generar para obtener un ingreso económico de ello, y lo podemos hacer a través del reciclaje. Y pues el último aspecto importante a tener en cuenta es el tema de educación ambiental. Desde el punto de vista de la empresa, pues siempre se tienen que perseguir programas de capacitación para el personal hacia un mayor compromiso de cuidado hacia el ambiente. Siempre debemos procurar que la empresa tenga capacitado a su personal en temas de protección del ambiente, que patrocine a escuelas, en temas ambientales, que también permita o que facilite a los turistas fotografías, folletos, material impreso relacionado con los ecosistemas locales, y siempre hacerle ver al turista que el compromiso de conservar y proteger los recursos locales con los que cuenta la comunidad. Entonces, ahora sí vamos a analizar cuáles son algunas de las buenas prácticas que se generan en el turismo sostenible. En el baño y las habitaciones, pues en cuanto al tema del agua, instalar inodoros eficientes, use grifos y duchas con aireadores, y también pídale a los huéspedes que reutilicen las toallas y la ropa de cama. Son algunas buenas prácticas que se pueden tomar en cuenta. En cuanto al tema de energía, apagar las luces no usadas, aísle techos y ventanas, limpie los filtros de aire acondicionado, secado del polvo en la bombilla. Son algunas buenas prácticas para el tema de energía y calentamiento global. En el tema de conservación de la biodiversidad, limite el número de luces encendidas durante la noche. En el tema de preservación de la prevención de la contaminación, use aparatos que funcionen con energía alternativa, coloque en los baños dispensadores de jabón, champú y papel higiénico para evitar el desperdicio. Y en educación ambiental, eduque al personal y a los turistas sobre la necesidad de cerrar llaves de agua que no estén usando. Entonces, realmente es un tema bastante amplio, y yo recomiendo que ustedes hagan una lectura bastante selectiva de todo esto, pues el proceso más que todo ha sido para orientar hacia la aplicación de buenas prácticas, pero la tarea consiste en que ustedes van a leer cada una de las diapositivas, y que podamos generar un conversatorio la próxima semana. Asimismo, pueden haber buenas prácticas para las provisiones, para el transporte, para los espacios verdes y áreas naturales propias, para las instalaciones generales, para la atención al turista, recorridos guiados en áreas naturales. Y estos serían algunos aspectos que tendrían que realizar la lectura para que nosotros podamos seguir discutiendo sobre el tema de las buenas prácticas, que, como les digo, es un tema bastante grande. Esto ha sido todo de mi parte, y nos estaremos viendo próximamente.